Este gran conversatorio denominado Desatando el poder del crédito comercial. Menor riesgo, más personalización, agilidad en los ciclos de venta y cobranza, automatizaciones con agentes IA y seguimiento y control eficaz. Y para este conversatorio nos acompañan entonces Nubia Xiomara Pérez, profesional en finanzas y relaciones internacionales, socia fundadora y actual directora ejecutiva de Syncro Export SAS, firma especializada en la gestión del riesgo crediticio en América Latina, con más de 2 décadas de experiencia. Ha desarrollado modelos de investigación empresarial que integran análisis legal y financiero con herramientas de inteligencia artificial, permitiendo calificar con precisión el riesgo de crédito y diseñar estrategias de cobranza adaptadas a cada país. Coordina equipos locales de abogados, consultores y analistas para llevar a cabo procesos eficientes de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera internacional. Nos acompaña también Juan Carlos Suárez, socio director de Finamco. Juan Carlos Suárez es economista de la Universidad Javeriana, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad de Barcelona. Juan Carlos se ha desempeñado como director de crédito de consumo en Helm Bank, director de crédito y cobranzas en Coinoc, gerente de medios de financiación en Sodimac Home Center, gerente de cobranzas Latam en Keo Fintech, vicepresidente financiero en Nitrofert, gerente general de Evo Agro Crédito y actualmente socio director en Finamco Agro. Y como moderador nos acompaña Luis Fernando Cruz, CEO de Cubicum, ejecutivo con experiencia de más de 34 años en el sector financiero, a nivel de presidente, vicepresidente, en juntas directivas, comités de crédito, auditoría y gobierno corporativo. Tiene experiencia de primer nivel en entidades de supervisión del sector real, del sector salud y en juntas directivas de empresas de servicios públicos. Luis Fernando es miembro independiente de juntas directivas y de comités externos de junta, auditoría, riesgos, gobierno corporativo y crédito. Ha sido también consultor, panelista, conferencista y catedrático universitario. Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en negociación y 2 maestrías en la Universidad de los Andes, una en ciencia política y otra en relaciones internacionales. Hace 7 años dirige Cubicum, firma experta en riesgos, y combina su actividad profesional como miembro independiente en comités y juntas directivas. Adelante y gracias por acompañarnos. Gracias, pues primero que todo a ustedes por asistir a este evento que nos convoca Beatriz de cuando en cuando a compartir experiencias, a construir conjuntamente, a relacionarnos y yo creo que en últimas a hacer país, porque todos estos eventos vistos en perspectiva fomentan la interlocución, la fortaleza de nosotros como sociedad civil, lo que significa la influencia de nosotros como empresarios independientemente del círculo de influencia que cada uno tenga, y creo que eso es para mí lo más relevante en este tipo de eventos. Beatriz, nuevamente gracias por la invitación. A ustedes también por acompañarnos, y de lo que se trata hoy, pues obviamente es conversar alrededor de lo que significa cada uno del impacto que podamos tener desde nuestras organizaciones, repito, para construir conjuntamente aprendizaje. En esa medida, quisiera primero que nos contextualizaras qué hace Syncrocredit y cómo en el Syncroexport, pero casi. perdón, Syncroexport, qué hace, perdón, en el ecosistema del que estamos hablando hoy. Bueno, gracias, Luis Fernando, y gracias a todos por estar acá. Los que cobramos cartera no somos normalmente bienvenidos, así que me encanta que seamos todos los mismos bienvenidos. Sí, no, cobrar cartera es un problema porque normalmente cuando uno tiene que negociar los impagos con deudores, nadie lo espera contento. Entonces, esos son los únicos foros en que veo que todos sufrimos de lo mismo. Y es lo que me hace divertido el tema. Bueno, ¿qué hace Syncroexport? Muy brevemente, nosotros nos especializamos en 3 ambientes de gestión de riesgo de crédito. Primero analizamos las posiciones de los compradores, es B2B y es solamente comercio exterior. Entonces analizamos el riesgo del comprador y le damos una sugerencia de cupo de crédito al exportador. Es lo primero que hacemos.
Luego hacemos el cobro de cartera y ahí somos Dios y parte, como dirían mis clientes, porque primero analizamos y luego cobramos. Pero lo importante que creo que sepan es que cuando nosotros hacemos el análisis de riesgo y damos una sugerencia de cupo de crédito, el cobro extrajudicial lo hacemos sin costo. O sea, vamos en el riesgo que va el exportador o en este caso el que vende a crédito. Y el tercera línea que hacemos, y es algo que yo creo que se debe implementar mucho, es hacer investigaciones, pero esta vez para valorar la posibilidad del cobro. Antes investigamos para vender y luego hay que investigar para cobrar. Yo creo que lo más importante cuando se cobra es saber dónde le duele al que debe, porque hay muchos sistemas en el cobro personal, pero en el B2B yo creo que uno tiene que primero encontrar quién es el que va a pagar y quién toma la decisión, y segundo saber dónde es que duele para apretar. Okay. Y eso viene unido a toda la gestión de inteligencia y lo demás, pero es importante calificar de entrada si el cobro tiene posibilidades o no extrajudiciales, y si judicialmente también tiene posibilidades o no, o si hay que castigar y olvídese y siga. Y bueno, eso hace Syncrosport y bueno, en eso me divierto yo todos los días. Y ya ahí están anotadas entonces algún par de preguntas para más adelante. Juan Carlos, por favor, bienvenido, bueno, muchas gracias, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, un especial saludo para todos, Beatriz, Ciclo de Riesgo, muchas gracias también por la invitación. Bueno, les cuento un poco, nosotros Financo somos una compañía de soluciones de capital de trabajo, básicamente también operaciones de factoring y confirming. En Financo estamos en el mercado ya cerca de 10 años, atendiendo pues soluciones para diferentes tipos de sectores. Básicamente lo que hacemos desde el lado de operaciones digamos de confirming, operaciones hacia el proveedor, hacemos operaciones donde damos cupos a clientes que necesiten plazos, ampliar plazos de pago hacia sus proveedores o necesiten ampliar cupos de crédito. Y por la otra punta pues hacemos netamente operaciones de factoring, donde lo que hacemos es ampliar o cupos de pago o plazos de pago para sus clientes. Y digamos que algo diferente que tenemos frente a otras compañías que hacen el mercado, podemos hacer operaciones en pesos y en dólares. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer operaciones de pago proveedores en el exterior para las empresas que son importadoras, y tenemos también temas de factoring de exportación. Adicionalmente tenemos otras líneas de capital de trabajo donde hacemos anticipos sobre contratos o sobre órdenes de compra, donde no necesariamente exista todavía una factura, podemos hacer operaciones anticipando contratos antes de que se conviertan en facturas o órdenes de compra. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Yo vengo prácticamente 10 años de la industria del agro, vengo de trabajar en el sector principalmente de insumos agrícolas, y lo que decidimos con Financo fue arrancar con una iniciativa de factoring de nicho. Estamos tomando una decisión de concentrarnos en un sector en particular, sin querer decir que en el resto no lo sigamos atendiendo, va a seguir pasando, pero estamos desarrollando un proyecto donde vamos a enfocar a hacer diferenciación en el sector agrocolombiano. Entonces el propósito es llevar todo este portafolio que les digo de soluciones de capital, pero hacerlo enfocado a soluciones en toda la cadena agrícola del país. Y esto tiene que ver desde la importación de insumos o la importación de cualquier tipo de, digamos, de producto que haga parte dentro de la cadena, hasta llegar inclusive a la comercialización de los productos, la comercialización de las cosechas y la exportación hacia los diferentes países diferentes digamos, de diferentes tipos de cultivos. Entraste, Juan Carlos, en materia de una vez, y bueno, aprovecho que estás ya con el micrófono. En cuanto a modelo de gestión de riesgo de crédito, ¿cuál, en tu opinión, es una siguiente meta en ese camino de evolución? Tocando, por favor, los tres ámbitos, no solamente el tema agro, del que mencionaste, sino lo que tiene que ver también con el crédito empresarial propiamente dicho, en segmentos mediano, pequeño y grande. De acuerdo. Yo creo que ahí hay un tema bien importante y quiero centrarme un poco en por qué la decisión
de hacer esta inmersión en el tema de factoring de nicho en el agro, digamos que tiene que ver mucho también con una decisión de riesgo y también con una decisión de entendimiento también del contexto económico y político del país. En el sentido de riesgo, también hace parte de empezar a diversificar y cómo no todas las decisiones o la gestión de riesgo de crédito ni la gestión de cobranza necesariamente es la misma que pasa en un sector automotriz, en un sector de telecomunicaciones o en un sector de retail o en diferentes tipos de sectores. Entonces quisimos arrancar como una diversificación desde el mundo de riesgo, podernos enfocar en un sector que tiene para nosotros unas características, digamos que fundamentales y relevantes, donde podemos marcar diferencias sobre ese modelo de negocio particular en el agro. Ahora bien, desde otro punto de vista, el tema también tiene mucho que ver como volviendo a lo básico, que yo creo que también a veces faltan mucho esas conversaciones, que a veces como que se centra uno también en que todo es inteligencia artificial y todo es como lo hacemos en segundos, y hay conversaciones que lo básico sigue siendo relevante y tiene que ver mucho con el conocimiento del cliente. Yo creo que al final de todos los que hemos tomado decisiones de riesgo de crédito, pues la premisa fundamental es conocer integralmente al cliente, que hoy lo quiera hacer uno o busque complementarlo a través de data, de información disponible y demás, importante hacia lo que se está moviendo pues el mercado y las necesidades de esas decisiones rápidas. Pero en ese sentido, por eso quisimos también hacer este nicho en el agro, por lo relevante que es ese conocimiento del cliente. Entendimos que no es lo mismo dentro del mismo agro tomar decisiones o hacer la originación de un cupo para hacer operaciones de factoring o ampliar un plazo a un cliente de un sector bananero, de un sector café, inclusive en un mismo sector como café, no es la misma realidad del ciclo productivo de lo que pasa en el eje cafetero con lo que pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta, no es la misma realidad en el sector de banano en Magdalena que lo que pasa en el Urabá. Entonces, uno de los retos hacia lo que mencionabas, uno es la diversificación, por eso nace esta iniciativa de factoring de nicho. Dos, profundizar en conocimiento del cliente, definitivamente entender ciclos diferentes y sobre todo en un sector o en un sector como el agro, donde el tema de soluciones de capital de trabajo lo mencionaban hace un rato, muchas decisiones de la banca excluyen, a la gente en general no le gusta el riesgo en el agro, y queremos buscar cómo a través de profundizar el conocimiento que tenemos en el sector agro, llegar con soluciones de capital de trabajo. Perfecto. Antes, Nubia Xiomara, permíteme, justamente en el tema del agro, yo viví también en alguna época en mis vidas pasadas de presidente de fiduciaria de Fiduagraria, la autoexclusión en cuanto a que prefieren, ante una negativa de puertas en el sector financiero convencional, pues financiarse con proveedores para no ir al tema extra bancario, porque en últimas la profundización, cuando hablaban hace un rato de que varias experiencias de financieras no convencionales le han quitado espacio a la banca, pues afortunadamente hay mercado para todos, afortunadamente hay mercado para todos, y estando en el tintero aún esa conversación pendiente de si la tasa de usura limita o puede abrir una barrera para que la misma competencia que hoy se ve con el gota a gota pues pueda brindar muchos grises, muchos colores alrededor de necesidad de financiación. Pero bueno, ya volvemos a eso. Nubia Xiomara, hablo del tema de qué es lo diferenciador para ti o cuáles pueden ser hoy los atributos particulares de un modelo de gestión experto en el mercado que tú manejas, en los segmentos que tú manejas y con algo tan interesante como es la diversificación de exportaciones de Colombia. Bueno, yo creo que lo primero es saber que a los gerentes de cartera y a los que nos gusta análisis de riesgo no somos reemplazables con la IA. O sea, ese puesto no lo vamos a perder. Porque se requiere una habilidad y una astucia que no lo tiene ningún programa que yo haya conocido. Aún. Aún. Me disculpo con los que nos están desarrollando, pero en este momento yo creo de verdad, pues, en mi caso, digamos, nosotros hacemos cartera internacional y no solamente tenemos que saber sectores, sino de países,
y además de países, tenemos que entender que la estructura empresarial cambia. Les pongo un ejemplo. Hace poquito discutíamos algo que era imposible predecir en una compañía, y es que hicimos un análisis de riesgo, sugerimos un cupo de crédito, y entre el análisis le hicimos al cliente 1000 cosas posibles que podían suceder. ¿Qué pasó? Era un matrimonio, se divorció y estaban bravos y quebraron la compañía. Fantástico. ¿Cómo se predice eso? ¿Cómo hace un análisis de riesgo prediciendo que un matrimonio no se ponga de acuerdo y se divorcie y se quiebre? Porque prefieren quebrarse a repartir. Entonces, hay muchas formas de predecir el riesgo, pero hay cosas que son increíblemente posibles. De acuerdo. Entonces, para mí, yo creo que la inteligencia artificial es fantástica, nosotros lo usamos mucho, pero creo que tenemos que volver a analizar cliente por cliente, ámbito por ámbito, y no hacer una línea general de entiendo que ustedes tienen muchos clientes y son miles, y es muy difícil analizarlos a todos, pero el riesgo se basa en esos detallitos chiquitos, en los que no son fáciles de predecir. Es la astucia del gerente de cartera. Y yo sí me preguntan, antes estaban diciendo, ¿cuál es la habilidad que yo contrato en mi empresa? Astucia. La astucia sobre todas las cosas, sobre toda profesión, pueden ser cualquier profesión, pero la gente astuta siempre va a encontrar lo que tú no ves con facilidad en un modelo de análisis. Eso creo yo ahí. De acuerdo. Pues además me haces pensar en lo que se dice, que la inteligencia artificial nos va a quitar empleos. Tal vez quienes nos van a quitar empleos son los humanos que conocen y saben manejar la inteligencia artificial. Y creo que ese es además una amenaza y a la vez una oportunidad que se nos presenta en todas nuestras organizaciones. De hecho, en algunos campos es mucho más fácil, hay casos de uso más replicables que en otros. Ahora, frente a lo que se menciona del conocimiento del cliente, quiero conocer sus apreciaciones frente a eso, porque el cliente no es siempre el mismo. De hecho, cuando uno habla de conocimiento del cliente, no puede uno dar por sentado que, yo conozco al cliente, porque sobre todo en clientes corporativos empresariales, pues hay muchos, entre comillas, clientes dentro de los clientes. Hay muchas personas naturales que toman las decisiones, y de hecho, pues gracias a Dios, somos cambiantes. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Entonces, cuéntanos, Juan Carlos, en cuanto al tema de conocimiento del cliente, porque ya lo esbozaste hace un rato, el caficultor del eje cafetero no es el mismo de Neiva. De acuerdo. En este tema de conocimiento de cliente, yo pienso que adicionalmente es un punto de partida no solamente para las decisiones de crédito, de riesgo y la cobranza, sino desde la misma estructuración del producto. Muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado que al final el cliente no paga, pero muchas veces pasa que es que inclusive el producto como tal que se le está ofreciendo al cliente no estaba adecuadamente estructurado para ese cliente, ¿sí? Clientes donde posiblemente una cuota muy alta pensada hacia un perfil que sus flujos de ingresos seguramente pueden ser menores, lo que pasa muchas veces en agro inclusive, donde el crédito se lo dan y es a 60 días, pero resulta que el agricultor pues siembra café y lo que pasa es que él pues fertiliza hoy, pero la cosecha la recibe o la tiene es en 6 meses, y cuando llegan los 6 meses es que él recibe el flujo. Entonces pues el problema no es del caficultor que por qué pagó o es tan mala paga y mejor no le presto al caficultor, sino el problema fue de la estructuración de un producto que le coloqué un crédito a un cliente a 60 días sin entender que su ciclo de su flujo de negocio, su ciclo del cultivo principal no era el adecuado. Entonces a eso iba, a que no solamente es un error de que o crédito se equivocó o que es que la cobranza no se está haciendo, sino muchas veces el origen de no conocer al cliente nace desde la misma estructuración del producto. Eso desde un frente. Ahora, el otro punto desde el conocimiento es al final es si cómo hago en ese conocimiento, cómo lo traslado o cómo lo convierto en información y pasarlo de datos a que realmente se me convierta en un insumo que me permita tomar decisiones, y no las decisiones de hoy, sino tomar las decisiones de hoy en ese momento, pero también para mañana cuando lo que se esperaba era que no lloviera
y resulta que a la semana se vino el fenómeno con toda la lluvia que nadie esperaba, entonces nos quedamos con la foto que teníamos cuando originamos. Entonces, eso lo que quiere decir es que, aparte de ese conocimiento del cliente que bien lo mencionaba Luis Férez, esto es variable, esto es dinámico, y en el caso de lo que estamos profundizando nosotros en Agro, pues eso pasa con mayor frecuencia. Las lluvias se esperaban en este año que arrancaran más o menos entre marzo, más o menos finales de marzo, y resulta que las lluvias empezaron no en marzo, sino empezaron fue casi que a finales de abril en algunas regiones y demás. Se corrió, los que estaban vendiendo agroinsumos o fertilizantes, pues esperaban que empezaban a vender en marzo, y resulta que no empezaron a vender en marzo, sino empezaron en abril o en mayo. Entonces, el conocimiento del cliente es eso, cómo a partir de esa información entiendo, construyo los productos con base en ese conocimiento para poder tomar decisiones también de riesgo de crédito bajo esas premisas. Son ciclos diferentes, son características de negocios diferentes por tipos de cultivo, y casi lo que estamos haciendo nosotros es modelos de riesgo independientes con matrices de riesgo independientes por tipo de cultivo, usando esa diferenciación de conocimiento de cliente. Bueno, de ese tema de conocimiento del cliente, no voy a decir más. Bueno, en mi caso, los clientes, en el caso de mi compañía, los clientes son los acreedores. Entonces, para nosotros, todos los demás son deudores. Mi compañía se especializa en cobro de cartera para terceros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para analizar el deudor? Arrancamos de lo básico. Lo primero que le buscamos es si tiene problemas jurídicos con terceros. Nosotros arrancamos analizando si existen demandas al deudor, ¿no? Estamos hablando del deudor. Lo primero que miramos es que tenga demandas o no, y de ahí arrancan los modelos que vamos a seguir. Porque si ya la compañía tiene 3 demandas de terceros proveedores, es un mal indicio. Pues no importa lo que yo investigue, ya le debe a 3 que ya lo demandaron y están adelante. Entonces, claramente, prejurídico ya no es una opción. O sea, allí no hay un extrajudicial que vaya, no hay Houdini que adivine. Entonces, nosotros iniciamos viendo primero la parte judicial. Después de eso vemos los impuestos, porque si usted de pronto no le ha pagado terceros, pero tampoco le pagó al gobierno, claramente no le va a pagar a usted. Entonces venimos como quiénes son los actores que más presionan antes del cobro nuestro. Entonces averiguamos jurídicamente cómo está, fiscalmente cómo está, y cómo está en pago laboral. Esos son para nosotros los 3 factores que califican el nivel de riesgo de no pago de un cliente, que es lo primero que hacemos, de un deudor. Entonces nosotros calificamos el nivel de riesgo en esos 3 ámbitos. Si esos 3 están bien, empezamos a analizar un poquito bien hacia lo que Juan Carlos explicaba, el sector. Ok, estos 3 indicadores están bien, pero el sector está pasando por un sesgo económico, un problema ambiental, y de ahí como hacemos como una pequeña calificación. Después, pues nosotros tenemos que jugar con país, porque hacemos cartera internacional, entonces riesgo político. Yo les comentaba hablando, venía de Bolivia, y me sorprende porque hay compañías muy grandes, pero no pueden comprar dólares, no te pueden pagar. O sea, no hay forma en que tú negocies con un deudor que te quiere pagar, pero no tiene moneda para pagarte. Entonces, como que toda esa estructura la hacemos. Y luego sí, como la evolución de la empresa y cuál es su capital de trabajo y cómo está frente a otros proveedores. Pero nosotros a eso le llamamos nosotros hacemos para lo que nosotros llamamos un crucigrama. Si vertical y horizontal funcionan, la gestión de cobro se puede realizar. Okay. Si vertical y horizontal no combinan, no hay cobrador que lo haga. Entonces, como que todo este análisis previo lo hacemos para calificar la cartera, y nos enfrentamos al cliente que quiere que usted cobre sí o sí porque considera que vendió bien, que es el primer problema que tenemos. Okay. Sí, ellos creen que vendieron bien. Entonces, ¿cómo le explica usted a un gerente comercial de, mire, les comentaba ahorita, me puedo llevar toda la compañía y no cobro lo que usted vendió a crédito? Sí, me llevo los secretarios, los carros, y no, porque usted pensó en lo que tenía que terminar el proyecto de ventas y no en cómo iba a cobrar ese dinero. Claro. Entonces, el otro problema es enfrentarnos al que cree que vendió bien y no lo hizo tan bien. Entonces, como que venimos como, toda esa parte es lo que hacemos, digamos.
de modelo. Bueno, todos sufrimos de ese sesgo de que pensamos que lo que hacemos lo hacemos bien, ¿no? Es algo superhumano. Ahora, hablando de tu experiencia, Nubia, del 2025, lo que ha pasado en materia macro, a nivel de indicadores, de calidad de cartera, y lo que prevés que suceda en el segundo semestre. Yo realmente soy más optimista que lo que he leído en general, porque creo que el sector empresarial sabe que debe a toda costa olvidarse de las excusas de tenemos un gobierno regular, o tenemos una economía no tan fuerte, o tenemos una influencia bancaria. Creo que el sector empresarial sabe que se la está jugando en este momento en su futuro, y que quien pase estos 2 años para nuestra política son las compañías que van a perdurar. Entonces, soy optimista en que todos están haciendo su mejor esfuerzo, lo he visto en los casos de cobro, que han cambiado la estructura operativa, que se ha tratado de modernizar, que se han enfocado en la data. Yo soy optimista en la forma en que la gente está asumiendo el riesgo empresarial, porque ya no se trata solamente de ganar dinero, se trata de perdurar una industria. Así que yo creo que los indicadores de cartera, a pesar de que son complicados, mejoran cuando el empresario no quiere quebrarse a la primera o la segunda compra de crédito. Entonces soy optimista frente a eso. Pero permíteme, jalo la pita de esa respuesta. El optimismo, obviamente, yo lo comparto. Creo que la confianza contagia, creo que la desconfianza contamina, y soy optimista, por definición. Pero eso no debería cegarnos frente a ver cuáles son los riesgos y amenazas. ¿Cuáles, en nuestro sector, cuáles crees tú que son los principales riesgos y amenazas? Siendo optimista. Bueno, el principal riesgo es no conocer a tu cliente o no conocer al deudor. Ese es el principal riesgo. Cuando el departamento de cartera no tiene la información que tenía comercial, o no tiene la información que tenía la gerencia general, y envían a un departamento de cartera a cobrar sin ningún dato. El riesgo es que dentro de una misma compañía todos pareciera que trabajaran en un equipo diferente. Ese creo que es el... Que a veces pasa, ¿no? Créeme, Con más pasa frecuencia de la que uno más quisiera. seguido de lo que uno cree. Ese es como el principal riesgo, el interno. Porque muchas veces uno cuando va a cobrar la cartera diría, hubiera sido bueno que esto me lo dijera hace 2 horas que estoy tratando de negociar algo que usted ya había cedido. Entonces, para mí es un riesgo interno, es la falta de comunicación entre los equipos y de las cosas básicas, porque a veces el comercial va y tiene la oportunidad de ver como en el operativo al cliente o al deudor, y eso es mucha información que uno debería tener, cómo se ve la empresa por fuera, cómo se ven sus ejecutivos, y esas cositas que son pequeñas se las comen y no arman un rompecabezas. Y yo creo que ese es el riesgo interno. Y el externo, por eso te digo que el interno estoy más confiada, porque ahora los estoy viendo conversar, los estoy viendo sentarse a comités, los estoy viendo sentirse a todos involucrados y parte del mismo equipo, entonces soy bastante optimista en eso. Y el externo, pues, ¿qué creo yo que puede estar pasando? Que hay tecnología muy buena, pero mal adaptada. Entonces, no es lo mismo el sistema de cobranzas para una compañía del sector agro que para una compañía del sector textil o para una compañía de plásticos, y compran programas muy buenos, porque he visto muchos, y además hoy los vi acá, muy bien desarrollados, pero mal adaptados. Sí. Entonces, creo que la falta de adaptación de la tecnología dentro de un sector y una empresa específica es un riesgo para la cartera en particular. Okay. Juan Carlos, ¿cómo ves el 2025 en retrospectiva, en prospectiva, y los riesgos y amenazas? Ok. Bueno, yo creo, un poco como menciona Nubia, yo creo que viéndolo como desde macro, pensando a nivel de todos los sectores, o por lo menos desde lo que vemos en Finamco, optimistas. Yo creo que en medio de las diferentes distorsiones que hay hoy en el país, hay un optimismo hacia la reacción que estamos teniendo los empresarios a seguir construyendo país. Y uno lo percibe, y digamos desde el frente de nosotros aún encuentra un apetito de inversionistas afuera, que lo mencionaba Germán esta mañana,
Aún tiene uno conversaciones ahí, interés en invertir en, digamos que en fondos en nuestro caso para temas de capital de trabajo. Entonces eso habla de alguna manera que hay una expectativa o una visión positiva, digamos, de lo que pueda pasar en la economía en general. Ahora, haciendo un zoom en el tema agro, que es lo que estamos haciendo en este brazo de factoring de nicho, parte de las decisiones de estar ahí es un poco justamente eso. Digamos que el agro es uno de los sectores que prácticamente en los temas de ruido político en el país han estado más tranquilos de alguna manera. Al contrario, casi que desde el año pasado y parte de este año, a través del Ministerio de Agricultura se han, digamos que, impulsado programas de fomento a la compra de insumos agrícolas. Se han destinado recursos a que los agricultores y pequeños y medianos agricultores tengan algo de financiación para comprar sus insumos. Eso tiene otro problema y es acceso a crédito, porque al final tienen subsidios para un 30, un 20%, pero muchas veces no tienen la financiación para el 80 y el 70 que tienen que conseguir. Entonces, por eso es que muchas veces esos subsidios no han funcionado, porque no logran tener la financiación complementaria para el subsidio. Entonces, hay esfuerzos interesantes, digamos, y es un sector que lo vemos tranquilo en el agro frente a, digamos, movimientos o a todos estos temas como de cambios y propuestas políticas. Cuando lo mira uno por productos o por tipos de cultivo, Germán lo hablaba más temprano en la mañana, café prácticamente históricamente con los mejores precios, con los crecimientos más grandes en volúmenes de cosechas de cafetales, la agroindustria creciendo muy bien, lo que tiene que ver con aceite de palma, lo que pasa con arroz, lo que pasa con azúcar. Arroz, a pesar de haber tenido recientemente un tema pues justamente con el paro, salió ya un beneficio también donde se está impulsando también a los arroceros. Entonces, digamos que a nivel de los cultivos en el agro hay mucha tranquilidad, a nivel también de los insumos agrícolas, digamos que hay una situación de precios al alza, digamos, en los tres principales macronutrientes que se utilizan en los fertilizantes, que es la urea, el fósforo y el potasio. Lo que está pasando un poco es que digamos que las empresas que importan ese tipo de fertilizantes están anticipando un poco las compras por una expectativa de que el precio siga subiendo. Entonces hay inventarios también de insumos, y seguramente pues un reto es el tema en Estados Unidos con los temas arancelarios y de economía, que pues le pega sobre todo a los cuatro de los más importantes productos que exportamos en el país, que es el banano, el aguacate, el tema de flores y el tema de limón. Entonces, un poco como aterrizando hacia la pregunta, es complejo en el caso agro, variación climática, hoy no sabemos necesariamente cómo el efecto de o mucha lluvia o muy poca lluvia termina afectando a algunos cultivos, estar tan ligados a precios internacionales para algunos tipos de productos o commodities como agroinsumos, y definitivamente pues en el agro los descalces que hay en flujo de caja. Un cliente o un productor que tiene que pagar hoy un insumo y con una expectativa de recuperar su flujo 8, 10, 12 o 24 meses después. Esos descalces son los que tenemos que buscar como con soluciones de capital de trabajo, hacemos esa brecha más corta. Tú que estás literalmente en el terreno, no resisto preguntarte, hace más o menos 6, 7 años estuve en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es una instancia pública, la verdad, muy interesante, con menos impacto del que podría tener, entre otras porque su mismo nombre ya la limita, porque más que comisión de crédito agropecuario podría ser comisión de financiación agropecuaria, para involucrar otros elementos de financiación. Y allá discutíamos siempre como política pública si se daban o no incentivos para que los productores del campo tomaran seguros, que es uno de los principales elementos de cobertura de riesgo. ¿Cómo ves tú el horizonte de seguros paramétricos para justamente mitigar los riesgos a los que se enfrenta una incertidumbre como la del campo? Sí, eso ha sido una evolución bien interesante en el tema de seguros agro. Digamos que hacia los años que tú dices se venía de un tema de un seguro para el agro tradicional,
que al final lo que pasaba era que tenía casi que un objetivo perverso, porque casi que para un agricultor era mejor mostrar que se había siniestrado su cultivo para ir a cobrar el seguro y tener el dinero y no importarle qué pasara con su cultivo, que era lo que pasaba con el seguro tradicional. Hoy con el tema de los seguros paramétricos, digamos que hoy es un seguro, un tipo de seguro que funciona a través de diferentes drivers que se accionan, que no dependen de que el agricultor sea el que levante la mano a que se ejecute ese seguro. Por poner un ejemplo, un driver de un seguro paramétrico podría ser la cantidad de lluvia en cierta zona en determinado tipo de cultivo. Cuando las mediciones de ese tipo, de esa lluvia en ese tipo de cultivo superan el límite que está definido, el seguro paramétrico entra y paga por solamente haberse activado ese parámetro. Entonces son la combinación de varios parámetros. Entonces el seguro dejó de funcionar de que levantaba la mano el agricultor y le pagaban, a que se den ciertas variables, ciertos drivers, para que efectivamente el seguro pague. Entonces ese cambio se ha dado, pero adicionalmente tenía un tema también de que era subsidiado, y también se arrancó con el paramétrico con que había una proporción que lo subsidiaba el gobierno. Esos subsidios dejaron de estar para los seguros paramétricos, y ha habido nuevamente como un desincentivo, y es demasiado, muchas veces se percibe como costoso para los agricultores. Sin embargo, las líneas financieras pues buscan que para poder llegar, pues casi que forzar a que el agricultor pues acceda a uno de estos seguros, pero muchas veces pues el costo no lo permite, y sin subsidio pues mucho menos. Sí, y perdón la digresión, pero yo creo que nos conviene a todos, y sobre todo veo caras conocidas en el auditorio, que hemos hablado en los últimos años de inclusión financiera y de educación financiera, y básicamente no es solo inclusión crediticia en educación crediticia, sino inclusión financiera en relación no solamente con los productos del activo, sino del pasivo también, y de mecanismos de aseguramiento. Entonces, lo que podamos hacer todos nosotros en cuanto a que se profundice más, no solamente el crédito, sino lo financiero propiamente dicho, incluyendo lo de los seguros, pues obviamente será cada vez más masivo, cada vez menos costoso, cada vez más asertivo. Total. Yo ahí te complemento a Luisfer, perdón que te robe nuevamente la palabra, muy de acuerdo en el tema de la educación financiera, y un poco también de esto que estamos haciendo, buscando hacer diferencia en este enfoque, es el tema de educación agrofinanciera, pero inclusive empresarial. Muchas veces uno piensa que la educación financiera es que solamente es que el productor hay que enseñarle, que sí, es una realidad y ahí el reto es mayor, pero es que también, acordémonos, estamos hablando de que el 95% de las empresas, estamos hablando en el país de prácticamente pymes, y tú llegas y te reúnes con muchas de ellas y les empiezas a hablar de iniciativas de soluciones de capital de trabajo, y hoy en día hay muchas oportunidades de conocer mucho más de herramientas que pueden ayudarles. Entonces yo sí creo que también, y es parte como de las premisas que tenemos nosotros, y sobre todo en temas de factoring, hacer como una evangelización también hacia el sector empresarial, desde quizás el corporativo no tiene lío, lo hablábamos hace un rato, pues tiene 3 líneas con 3 bancos o con 5 listas, pero los de media tabla hacia abajo necesitan conocer mucho más de estas opciones. El factoring, y se lo preguntaban a Felipe hace un rato, creo que por acá, sobre el tema de las tasas, lógicamente el tema del factoring no bancario es, las tasas pues no pueden competir con el fondeo que tiene un banco, pero sí puede entenderse el factoring como un mecanismo o una palanca de financiación para las empresas. Cuando un emisor de una factura tiene su cliente y le dice que él solamente le puede vender por política de crédito de casa matriz de su seguro a 30 días, muchas veces ese cliente o se obliga a un plazo que no es el que se ajusta a su flujo, número 1, o 2, termina no comprándole y se le va a comprar a otro lado. Entonces hay que entender que esa figura de factoring se convierte también en un mecanismo de financiación. Yo te puedo vender a 60, no a 30 o si quieres a 90, pero el producto ya no te vale lo mismo. Ya la tonelada de un fertilizante no te vale
2 millones, sino te va a costar 2 millones 50, 2 millones 100. Este es el precio a 90 días. ¿Lo quieres a 30 o lo quieres a 90? Es financiación. Es casi que estás convirtiendo un modelo donde al final lo que tienes detrás es casi un buy now, pay later, pero enfocado al B2B, donde estás moviendo esa factura para que le puedas trasladar un costo de esa financiación y le puedas dar el plazo a tu cliente. Entonces, eso creo que es parte también de educación financiera empresarial, donde uno cree que ya ese tema está chuleado y no lo está. Nubia, frente al tema, tengo dos comentarios. Uno, frente al tema del seguro en tus clientes, en tu ecosistema, y dos, para que volvamos a profundizar lo que mencionaste de astucia y de los indicadores que para ti son claves. Bueno, el seguro de crédito para mí es una figura fantástica. De hecho, la mayoría de los clientes de mi compañía son aseguradoras de riesgo. Pero es fantástica para quien la sabe usar. Cuando el cliente está limitado en cupos de ventas por un análisis que se va sesgado a un seguro, acordemos que el otro es un tercero, la forma en que se otorgan los créditos no siempre es comercialmente, ni siquiera financieramente viable para el que estás asegurando. Hay clientes a los que yo le he dicho, renuncia al seguro de crédito, o sea, aquí esto no nos está sirviendo para nada, las investigaciones como las están haciendo, o el análisis de riesgo como lo están haciendo, es muy pobre. Invierta más en investigar bien que en asegurar. Entonces, a veces les parece muy sencilla la fórmula de me cuesta tantos millones el seguro de crédito, pero no invierto en analizar el riesgo. Las aseguradoras de crédito te venden a ti, pues te cobran como por cada comprador, independiente del sector, o sea, en pesos colombianos, 200.000 pesos colombianos, digamos, por hacer cualquier análisis. Y hacer un análisis de verdad profundo se necesita mucho más dinero. Tienes que ir, conocer a la compañía, tienes que sacar todos los, digamos, los folios de libertad y tradición cuando tienen bienes, y tiene un costo que las aseguradoras no toman y por lo tanto se arriesgan menos y dan cupos de crédito que no son lo suficientemente, bueno, no son financieramente viables. Entonces a mí me encanta el seguro de crédito y por cierto, hacia aquí aseguradoras son mis clientes favoritos, porque tienen de todos los sectores, entonces uno se puede divertir analizando textiles, analizando agro. Les comentaba ahorita, para mí yo quisiera tener una finca de aguacates, o sea, ¿cómo se está vendiendo aguacate en este país? No, yo decía, no, esto es, cuando llegan a mi compañía y hacemos análisis de, bueno, ¿cuánto le puede vender a este cliente en Holanda? Y uno dice, el cupo de crédito son 2,5 millones de euros, y dice uno, muerto de la risa le vendería 2,5 millones de euros, ¿sabes lo que es decir eso? Ya quisiera yo vender aguacate. Pero entonces el seguro de crédito me gusta, me parece que es una figura fantástica, bien usada. Estoy muy de acuerdo con el factoring. De hecho, hay muchos casos de cartera en mi compañía que yo la compraría si me dejaran. A veces que el acreedor renuncia y dice no, porque son aseguradoras. Entonces las aseguradoras están reaseguradas, claro, y a veces es más barato renunciar que cobrar. Entonces yo digo, no, yo le compro esa cartera. El señor va a pagar en 2 años, en 3, pero va a pagar. Entonces me uno al factoring, me parece fantástico, bien hecho. Si exportan, el factoring de exportación es muy complejo y no es como funciona en Colombia, que entonces uno voltea la factura y firma. No funciona en exportación, entonces si exportan hay que tener mucho cuidado en la figura de factoring. He llegado a muchos casos incobrables porque se hizo mal el endoso de las facturas o del procedimiento que era válido en el país de origen de la compra. Entonces el factor me parece maravilloso. En el agro creo que funciona fantástico porque los tiempos de pago son muy largos, porque el tiempo de cosecha es muy amplio. Entonces no tienen otra forma de financiarse no con factoring. Entonces creo que no solamente debe usarse, sino que debería usarse mucho. Y lo último, sobre esa medida, yo creo que el seguro funciona siempre y cuando la aseguradora trabaje en equipo con usted y usted no sea el cliente al que le quiere ganar un porcentaje importante, sino que lo deje vender.
no lo limite vendiendo, sino, y cuando le va a negar cupos de crédito en asegurados, le explique por qué. Porque normalmente dice uno, bueno, voy a asegurar tal compañía, y luego le dicen a uno, no, este cliente no es asegurable, pero nunca le explican por qué. Y uno analiza y uno dice, pero si esta compañía, por supuesto que hay que venderla a crédito. Entonces yo creo que el seguro bien utilizado entre las partes es una gran figura, bien usado. Y sin que sobre recordar, pues, ante todos los que aquí estamos que hemos vivido en el sector financiero, que la garantía no es el crédito. O sea, el crédito es el flujo de caja y no la garantía. Pero oyéndolos también quiero invitarlos como a pensar en esto. Pues qué chévere el factoring, por supuesto, y es un mecanismo muy útil, pero recordemos que más de la mitad de la economía en Colombia no es formal, y sobre todo en el campo, más o menos el 70% no es formal. Entonces, un poco la inquietud es cómo innovamos para llegar a una economía que no es formal y que no está en el radián, que no factura electrónicamente, que necesita financiación, que el riesgo, pues obviamente, es que si no hubiera riesgo, pues ¿para qué estudiamos? O sea, pues, si una colocación estuviera completamente garantizada, pues no nos necesitan a ninguno de nosotros ni nuestros diplomas. ¿Cómo hacemos para afrontar esto en el país de verdad, que no es el del Hotel Sonesta? Mira, yo creo que la innovación, lo primero es lo que estamos haciendo de factoring de nicho. O sea, de dedicar todo lo que hoy existe del modelo para montarlo con un foco agro, hoy en día es una innovación. ¿Qué quiero decir? Claro, muchas compañías, y nosotros también lo hacíamos, pues le hacíamos factoring a Manuelita, a Diana Agrícola, ya se había hecho en agro. Pero foco, entender modelos de originación diferentes, construir productos basados en descuento de facturas a la medida para el agro, eso es una diferencia. Y te pongo un ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, no sé, tú haces una operación de factoring, una factura donde voy a poner el caso de una empresa de arroz, agroindustria, y le va a comprar el producto al productor de arroz y le da los plazos, el plazo de 120 días. Pongamos el ejemplo más bien en Palma. Y resulta que el recibir el aceite, en el caso, por ejemplo, de La Palma, no necesariamente el flujo se da en su totalidad al final de los 120 días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese que está entregando, que necesita hacer ese plazo, tener ese plazo de 120 días, podría pagar a 30 días, a 60 días, a 90 días y a 120 días. Hoy en el factoring normal, pues te dicen, yo le recibo esa factura, me descuento los 120 días y sencillamente pues al plazo es que nos paga. Entonces, estamos empezando a hacer esa construcción de productos donde no me pague al final, págueme en cuotas. Y al final lo que está haciendo es pagándome una factura fraccionada durante un periodo de tiempo en Palma, donde el flujo no llega al final de los 120 días, sino que llega en forma fraccionada para que el costo sea menor. Entonces, esa digamos que es una que te dejo de lo que estamos haciendo, o que les dejo de lo que estamos haciendo. Y lo otro es de impacto también hacia el ciclo, es verlo integralmente para toda la cadena agroalimentaria del país. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros logramos impactar con este modelo desde el proveedor o desde el mismo importador del insumo, con los plazos que él también necesita, va a ser mucho más sencillo que el proveedor acá local logre darle los plazos que necesita su cliente también local. Y eso en mis épocas de experiencia anteriores lo logramos hacer en café. Es si el proveedor del fertilizante le da 6 meses para pagar a la cooperativa de caficultores, la cooperativa de caficultores le da al caficultor 6 meses para pagar. Entonces el punto es hacer el match en toda la cadena, dependiendo del ciclo, dependiendo del cultivo, a los plazos y a los ciclos productivos por café, pero de punta a punta. Perfecto. Yo quiero Dale, ahí, claro que sí.
Esto lo digo también entendiendo lo que comentas, pero a mí me ha parecido la experiencia de los consorcios en producción agrícola una idea que se ha aprovechado poco, porque hay muchos productores informales chiquitos, se tienen pequeñas compañías, pero si cada uno hace lo que realmente sabe hacer, si yo realmente sé cultivar solo es café, y me uno con otros 10 y contrato a una compañía que administre eso, conocedora de vender, de comprar, de los mecanismos financieros, creo que es mucho más exitoso. En México se está haciendo muy bien y creo que es una figura que en Colombia deberíamos un poquito copiar para el agro, unir en consorcios. A veces no son competencias necesariamente si todos tienen un mercado común. Si nos unimos entre varios y buscamos los mecanismos para financiarnos y buscamos los mecanismos para tener flujo de caja, que para los pequeños, como siempre, es lo más importante y es así, creo que sería un mecanismo exitoso. A mí me gustan los consorcios en el caso de la... No, y lo mencionas perfecto porque también recuerdo días pasadas el crédito asociativo está justamente diseñado para eso, para que pequeños productores, independientemente del cultivo y de la región, se puedan literalmente asociar y afortunadamente, gracias a Dios también, hay mecanismos cada vez más certeros de disminuir lo fraudulento en esa asociatividad, porque también, obviamente, pues, y no podemos tapar la realidad con un dedo, ha habido casos dolorosos de que se asocian para pedir crédito / para delinquir, y eso afortunadamente cada vez se identifica más. Antes de darles la palabra para su mensaje final y la sesión de preguntas, pues el mensaje también un poco, yo creo que para todos los que estamos aquí es cómo innovar para la Colombia que no es formal y que necesita crédito. Porque cuando uno habla de factoring, pues sí, pues la factura electrónica admite factoring. Cuando no hay factura electrónica, ¿qué hacemos? Nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Porque es un vacío de mercado que alguien va a llenar. El crédito siempre se va a necesitar, con factura electrónica o sin factura electrónica. ¿Que todos queremos que Colombia sea cada vez más formal? Pues ¿quién no? Levante la mano el que no. Porque de eso depende recaudo de impuestos, generación de ahorro nacional, más inversión. Claro que sí, eso es lo deseable. Pero ese no es el país que tenemos de puertas para afuera. Y repito, acá todos tenemos experiencias, pero Colombia es muy distinta a nosotros. Muy distinta a nosotros. Ese es, yo creo que el principal reto de innovación en crédito, en originación, en cobranza, y bueno, creo que hacia allá podemos todos trabajar. Un mensaje final, Juan Carlos Nubia Xiomara. No, yo les dejaría, pues, digamos que un poco que estas iniciativas, digamos, de pensar en sectores justamente hacia lo que habla Luis Fernando, creo que también de lograr llegar con estas iniciativas con propósito. Yo creo que en el agro, más allá pues de lo que puede representar como agroindustria, como lo que puede representar en PIB agrícola para el país, yo creo que sí hay un compromiso y creo que al final sí es un propósito y creo que estos esfuerzos que estamos haciendo desde el mundo B2B, yo creo que sí terminan teniendo, así sea, un grano, creo que puede ser una semilla para lograr llegar a esas necesidades tan grandes que hay de inclusión financiera y de acceso sobre todo en el agro. Hoy en día en el agro eso es una realidad, es casi que el principal financiador de los agricultores son los proveedores, antes que la misma banca. Eso tendrá que resolverse en algún momento y yo creo que hoy hay iniciativas hacia eso desde la banca y demás, pero eso va a pasar. Entre tanto, las semillas que podamos sembrar hacia esos proveedores o lo que hay en la cadena para que pueda verse reflejado en beneficios, en acceso hacia los agricultores, creo que pues es una tarea que podemos seguir haciendo, seguir construyendo y creo que como es parte de lo que le debe uno muchas veces a eso que uno no ve porque lo ve ordinario, a tener un plato de comida como con toda naturalidad, pero el esfuerzo de lo que hacen estos agroempresarios del campo
pues tiene un valor y creo que merece que se hagan esfuerzos en la cadena con estas iniciativas. Nubia. Yo creo, pues siendo muy, digamos, muy detallista en el tema, a mí me parece que hay que arrancar por asistir a este tipo de foros, como el que hace Círculo de Riesgo y como hacen muchas compañías. Entre más escuches experiencias de terceros, más vas a aprender. Aunque parezca un poquito a veces aburrido escuchar hablar a mucha gente, se aprende mucho en estos foros de la experiencia de todos. Entonces yo creo que el que se encarga de cobrar cartera tiene muchos retos y uno de los retos es escuchar la experiencia de los demás. Por eso, digamos, cuando se hacen pequeños comités, uno de los sectores que a mí más me gusta en mis clientes es textiles, porque han logrado entender que si se hablan entre ellos, si se hablan entre compañías, evitan lo que nosotros llamamos carrusel del deudor, que el deudor entonces ya no le paga a Pepe, tampoco le paga a Juan, tampoco le paga a Rodrigo, pero si Pepe le hubiera dicho a Juan y Juan a Rodrigo, nos hubiéramos evitado este dolor de cabeza. Entonces, los comités de riesgos de los gerentes de cartera, yo entiendo que los clientes, pues, que la información y que el mercado, pero hay sectores que tienen que reconocer que le venden a los mismos, que le venden al mismo Pepe, que le venden al mismo Juan, al mismo Rodrigo, y que se diferencia muy poco para el cliente, pero para el proveedor es el mismo. Si se hablaran un poquito en comités, harían más fácil el riesgo de la economía menos formal, porque tienen información de primera mano sobre el comportamiento, que no lo tiene ninguna base de datos. Hace poquito hablábamos con, no sé si, por ejemplo, Data Crédito, por decir cualquier cosa. Tú no reportas inmediatamente tus deudores, o sea, tú te tomas un tiempo para gestionar a veces, o no, finalmente no lo quieres reportar por X o Y esa cosa. Entonces, solamente consultar esas bases no te exime del riesgo. Entonces, si tú vas a foros, entiendes y escuchas lo que los demás dicen, si te haces comités con los que están en tu mismo cargo en otras compañías que, aunque tú consideres competencia, son aliados en el riesgo, porque tu competencia es un aliado en el riesgo, es competencia comercial, pero en el riesgo de cartera Claro. es un amigo. Claro. Entonces, si dejas de ver a la otra compañía como competidor y lo ves como un aliado en cartera, yo no estoy hablando comercial, en cartera son aliados. Eso haría más fácil el crédito al sector menos formal. Y sería más fácil porque la reputación debería ser valiosa en esos casos y a veces no lo es porque los demás no la comparten. No importa que yo no vaya con factura electrónica, no importa que yo no tenga 5 páginas web y 200 Instagram, pero te estoy pagando bien. Y le estoy pagando bien toda la vida a este señor. Entonces, merezco que el otro señor también me venda porque le he pagado bien aquí, y he pagado bien acá, y he pagado bien allá, aunque no me desgaste en una página web súper famosa. Claro. Entonces, creo que la economía formal funcionaría más si los de crédito y cartera se hablaran más. Perfecto. Bueno, mi mensaje final antes de la ronda de preguntas. Cubicum es una firma que creamos hace 15 años queriendo desafiar la incertidumbre. Porque oye uno en los escenarios, no, que este es un escenario incierto, entonces no, que la incertidumbre. Pues señores, el que no lo tenga claro, la certidumbre se acabó hace rato. Estamos condicionados a gestionar en escenarios de incertidumbre, punto. Y para eso estudiamos. Porque si no, si nos vamos a sentar a esperar que haya certidumbres, pues ahí nos cogió la noche. Y cuando hablamos, tal vez en otro espacio lo profundizaremos más en relación con la data, las herramientas de inteligencia artificial, saberlas aplicar, distinguir que Gemini, ChatGPT, Perplexity no son lo mismo ni sirven para lo mismo, pero sí son herramientas que hoy, pues obviamente nos ayudan a gestionar dentro de la incertidumbre, no a alcanzar un escenario ideal, inalcanzable, de certidumbre, que de eso ya no dan. No sé qué preguntas tenemos. Claro que si alguien tiene alguna pregunta, recuerda porfa el nombre y la empresa. Hola, buenas tardes, Felipe Salcedo de FIDEC. Mi pregunta empieza con Juan Carlos de Financo. Juan Carlos, desde Financo, ¿ustedes cómo están tratando la cercanía con ese tipo de
agroempresario que definitivamente a veces pues que se lo encuentre en la ciudad no va a ser fácil, usted sabe, temas de acceso también es completamente retador. Desde Financo también están financiando a compañías que, por ejemplo, yo soy comercializo agroinsumos, pero un cliente mío probablemente es una persona natural, esas personas no están pues constituidas. ¿Ustedes qué están haciendo en esos casos y cómo lo están llevando ahí? Aquí hay. Bueno, mira, nosotros en el caso de Financo lo que hacemos desde el mundo de estas operaciones de capital de trabajo, vamos a personas jurídicas, no a personas naturales, es decir, podemos llegar a personas, digamos, naturales, pero con establecimiento de comercio. Ahí, Luis Fer lo decía, ese es uno de los retos, es poder llegar con este mecanismo hasta directamente los agricultores, los productores, pero pues hay un camino muy grande en formalización, en factura, en información. Lo que sí estamos haciendo es llegando, como les decía, a un eslabón antes de la cadena. O sea, si yo logro llegar a, voy a poner un ejemplo, un Yara, que es un proveedor de insumos, y Yara le vende a plazos a una compañía que se llama distribuidora agroquímicos, si yo logro que Yara pueda darle a distribuidora agroquímicos un plazo que hoy el mercado le puede estar dando 30, 60 días, que está por fuera de la realidad del ciclo del producto que sea, si yo logro llegar a que esa distribuidora tenga esos 120 días con la realidad, voy a lograr que esa distribuidora a ese productor le traslade ese plazo. Entonces, era como un poco lo que mencionaba ahora, es un mecanismo como a través de hacerlo en el resto de la cadena, poder impactar a ese agricultor. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Muchísimas gracias por la información, un panel muy interesante. Mi pregunta para Nubia. Tú iniciabas la intervención hablando de que existe software muy interesante, pero mal adaptado muchas veces a lo que tienen las industrias. Desde tu punto de vista, ¿qué podrían hacer mejor los fabricantes de software para adaptarse más a la realidad del empresario? ¿Y qué podrían hacer las empresas para adaptarse mejor a la tecnología que existe actualmente? Pregunta difícil. Lo primero, yo creo que deberían primero analizar al cliente uno por uno en las preguntas que son importantes al momento de otorgar crédito. No en todos los sectores las preguntas son las mismas. Si solamente llenas nombre, razón social, NID, no es siempre tan importante los mismos datos. Entonces creo que si se van un poquito más allá y se especializan en sectores y preguntan lo que les comentaba al principio, ¿quiénes son los socios? ¿Es un matrimonio? ¿No es un matrimonio? Hay calificaciones de riesgo que el software no está viendo y que uno no puede colocar de ninguna manera en el software. O sea, como uno, valóreme que estos son casados. No. Entonces, creo que esto es una bobadita de lo que creo que se pueden adaptar conociendo mejor. Por eso digo, son muy buenos porque de verdad en mi empresa los usamos y hacen una proyección muy buena del riesgo. A mí me gustan. No soy todo lo contrario a mucha gente del sector. A mí me gusta lo que hacen. Lo que no me gusta son las cosas que no pueden identificar, pero porque uno no les ha dicho que lo identifiquen. Entonces, creo que hay un desgaste de tiempo inicial que ambas partes deben tomarse. Porque pues tú no puedes adivinar de cierta forma lo que para nosotros es un parámetro. Mi compañía es una compañía de cobranzas, entonces tenemos muchos sectores. Entonces, no podemos, para nosotros, comprar el software es todo un reto. Tuvimos que contratar una compañía que más de todo lo colocara para nosotros. Entonces, creo que ese es el problema que hay en el software y la falta de comunicación y el tiempo que se deben llevar y reconstruirlo sin cobrar tanto por reconstruirlo. No, adáptelo, no, pero le cuesta tanto más. Entonces, no, pues gracias. Adóptelo. Yo le pongo la otra pregunta. Entonces, esos son como el reto, la fácil, configurar de forma fácil y el costo que toma esto. Porque uno dice, sí, ¿cuánto cuesta el software? Tanto. Y para mí, porque pues, entonces creo que ese es como el mayor reto para ambas partes, hacer un software que se adapte y uno que uno pueda pagar.
No sé si hay otra pregunta, si no, pues la última tal vez. Gracias, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Londoño, Technovation, cofundador de Colombia FinTech. Estamos en todo el ciclo de la colocación de crédito y en este momento estamos acompañando una compañía que está llegando al mercado que tú dices y que tú te la mencionaste, que son los microagricultores. La innovación puede venir por el producto, por el canal, por el mercado, por la cobranza, por la tecnología, la inteligencia artificial. Todavía eso no se sabe. Tenemos un gran reto y es que desde la experiencia que tenemos nosotros, esa inteligencia colectiva de todos los consultores, es cómo vamos a hacer para ofrecerle a ellos un producto que ya lo tienen en la cabeza los dueños de la compañía, pero que efectivamente podamos decir si nos van a pagar o no nos van a pagar. Y uno dice, ¿me voy yo por el lado de riesgo o me voy por el lado de la educación financiera, de enseñarles a ahorrar, a invertir, la responsabilidad del crédito? No sé, son una cantidad de situaciones que uno dice, eso es como un cuero viejo, ¿no? Que uno los picha por acá y se levanta por el otro lado y allá los cierra, entonces es complejo, lo decías tú. Pregunta puntual, atrévete a contestarla, la innovación, ¿por dónde vendría? Ya que tú conoces el tema agricultor, cafeteros o quien quiera responder, ¿por dónde vendría la innovación la más radical? Canal, producto, tecnología, riesgo, acercarse. Gracias. Mira, en mis vidas anteriores estuve trabajando también justamente en ese tipo de iniciativas. Yo creo que hay dos temas fundamentales. Yo diría que un camino, y así lo veía yo de esa manera, era pensar en el Buy Now Pay Later del agro. Y es que no hay otra forma. Y al final por eso mencionaba que los principales financiadores hoy de los agricultores son los proveedores. Esa cadena es absolutamente relevante porque no hay tanta disponibilidad de información desde lo de riesgo, desde lo de crédito, desde lo comercial, como la tiene ese proveedor que le vende a ese agricultor. Es que la casa de insumos en Tocaima es la única que sabe que le lleva vendiendo hace 15 años insumos al señor Pedro Morales, que vive en la vereda de Los Robles, y sabe qué es lo que hace, qué es lo que vende, qué producto que a veces le va bien, que a veces le va mal, que a veces siembra café pero también siembra papa y también tiene banano. Entonces él tiene una data muy importante que construirla va a ser mucho más complejo. Entonces, si uno logra construir un modelo a través del cual ese proveedor entre a ser protagonista de la originación junto con el financiador directamente, yo creo que eso sería una trilogía muy ganadora. Es, yo te doy la data, compartamos, que es también lo que está haciendo la banca también con los, no necesariamente créditos asociativos, pero sí con el tema de encadenamiento productivo, de yo te doy el crédito, pero entonces utilízalo, pero tú dime ese cliente cómo lo usó, cómo se llama. Entonces al final estás comprando data con crédito, que es lo que está haciendo la banca. Entonces ese es un frente. Creo que definitivamente es integrar en el juego a la casa comercial de insumos o a un proveedor para que entre en el juego y gane. Como pasa hoy en un home center, tener un Brilla o un Codensa, pues el canal entra y gana Codensa porque coloca el crédito, pero también gana al otro lado el que está sacrificando o está prestando su tráfico para la colocación de crédito. Entonces, ese creo que es un camino, uno, y el otro es el tema de seguro. El tema de seguro, creo que ese todavía le queda un camino para tratar de entender, porque sí sería un mitigante interesante para ese modelo. Y otros dos, tal vez, complementando la respuesta de Juan Carlos, lo que tiene que ver con el conocimiento del cliente, comparto que cuando se habla de que los proveedores son los mayores financiadores, eso no nos debería generar ningún tipo de resistencia ni de que los bancos se asusten, porque hay mercado para todos, y la verdad, pues, despreocupémonos, los bancos no se van a quedar, ahí sí, perdí mercado. O sea, igual lo que se va a generar es una competencia sana para el consumidor final. Lo segundo, lo que tiene que ver con tasa de usura. Creo que hace falta por decantar la discusión de abandonar el fetiche de que la tasa de usura ha beneficiado a Colombia. Definitivamente no la ha beneficiado.
En esos escenarios creo que normativamente también se necesita avanzar hacia eliminar la tasa de usura. Y lo tercero, entender no solamente el agro, sino la ruralidad. Hay negocios de comida, de hotelería, de diversión, de turismo, alrededor de la ruralidad, no necesariamente agro, entonces hay la posibilidad de integrar cadenas y todo eso va a beneficiar a la profundización crediticia. Colombia es un país hermoso, que la pasen bien. Un aplauso, por favor.